reproducción celular. Ya este lo voy a grabar porque si no después me voy a perder. Ya, reproducción celular. Ya la reproducción, como en todo proceso, ya se debe a una división celular, ya, que puede ser asexual o sexual. ¿Ya? La forma asexual en el ser humano es realizada por la célula somática, ¿cierto? En otros seres vivos, por ejemplo, seres más simples, como unicelulares, ellos también tienen reproducción de tipo asexual, ya pocas veces sexual, y lo que hacen es que reciben una señal de repente, ¿cierto? Cuando las condiciones son óptimas, y esa señal indica que se deben dividir. Bueno, el cáncer también es un tipo de división asexual, ¿ya? Bueno, sobre el cáncer vamos a pasar. Generalmente llamado fisión binaria. ¿Por qué? Porque una célula se divide, una célula madre se divide en dos células hijas idénticamente en toda la madre. O sea, genéticamente son iguales. Ya acá salen ciertos pasos para la fisión binaria. Ya una vez que se duplica el ADN, hay una constricción de la membrana y eso genera la fisión, generando finalmente, a partir de una célula madre, dos células hijas. Ya, esto ocurre en organismos unicelulares, pero en organismos pluricelulares como nosotros, esto se llama mitosis. Ya, acá hay una división de una bacteria, ya que es parecida a la de una planta. Bueno, acá se ve una de las principales funciones de la mitosis, ya, que es el crecimiento de un organismo. Acá hay protozoa, por ejemplo, también dividiéndose por mitosis. Levaduras también, ya, esto se llama yemación, ya, en la que no se divide exactamente en dos, sino que aparece un brote de la célula de madre, y ese brote más pequeño después va creciendo y finalmente queda equivalente al tamaño de la madre. Esta también es una yemación, ¿se dan cuenta? Ya acá está la célula original y acá aparece el brote, que es una forma de yema. Después esta se separa y queda como una yema chica y después alcanza el tamaño original de la madre. ¿Ya? Esos son ejemplos de árboles que son genéticamente iguales. ¿Ya? Y lo que es el ciclo celular. ¿Dónde está el ciclo? Ya, esto no pasé. Ya que encuentro una imagen. Ya, bueno, el ciclo. Lo voy a dibujar acá, ¿no? Ya lo extraí. Para que eso llegue a ver.
O sea, así no. Este es el ciclo celular, ¿ya? En el que la etapa acá corresponde a la mitosis, ¿ya? Acá está la G1, la etapa S, que es mucho más grande, y la G2, ¿ya? Acá en la G1 hay una etapa alterna que se llama G0, ¿ya? En esta etapa G0, las células no se dividen, ¿ya? No inician un ciclo celular. ¿Y qué pasa en esta etapa G0? Acá ocurre un proceso llamado diferenciación. Diferenciación celular, ¿ya? Bueno, en la G1, en este caso la célula, se empieza a preparar, empieza a multiplicar, por ejemplo, su organelo, ¿ya? Empieza a movilizar inserto las diferentes estructuras, a polarizarla, y ya empieza a alimentarse, ¿cierto? Genera energía y gasta energía. Acá, después, ¿para qué es esta energía? Para empezar el proceso de duplicación del ADN. ¿Ya? La etapa S de la duplicación, ¿ya? Que también recibe el nombre de la replicación. Del ADN. ¿Ya? Si acá, bueno, ustedes saben que el concepto de 2N, que es igual a diploidía, y que equivalente, por ejemplo, a 2C. 2C es 2 cadenas de ADN. ¿Ya? Acá durante la duplicación se alcanza 4C. ¿Ya? O sea, está el doble de las cadenas que hay originalmente. ¿Ya? Pero esto sigue siendo 2N. ¿Ya? Porque no hay una no hay una duplicación de la cantidad de genes. O sea, hay una duplicación en la cantidad, pero no en la diferencia de la cantidad de genes. Ya, este es como un parámetro estándar para establecer que tenemos dos caracteres, una homología por cada carácter. ¿Ya? Es una doble información genética. No hay una cuádruple información genética. Ya, por convención es 2N igual, aunque haya 4 cadenas. Ya, después de la etapa S, de la replicación del ADN, empieza una etapa G2 en que comienza la preparación de la célula para la mitosis. En esta etapa se empieza ya a disolver el núcleo, también la membrana nuclear, ¿cierto?, para entrar a la etapa de la mitosis. Ya, G2 en parte, al final, comparte con la etapa de la mitosis llamada profase, que se denomina temprana. ¿Ya? Bueno, si se dan cuenta, este ciclo celular también está considerado en tiempo. ¿Ya? El tiempo de la mitosis es mucho más corto que las demás etapas. ¿Ya? Ya. Bueno, está la citoquinesis y el anillo de división. Bueno, también está la meiosis, pero eso ocurre también de una forma de división celular, pero eso ocurre solamente en las células sexuales. ¿Ya? Ya al caso de como la meiosis, ¿cierto?, produjo los gametos, se partió. ¿Ya? Bueno, produce los gametos,
Estos se unen para formar el cigoto va a formar un nuevo ser vivo. ¿Ya? Y eso es para la meiosis. Bueno, acá sale cómo se condensa el cromosoma, ¿cierto? Esto es para la formación de los cromosomas. ¿Ya? Para la profase. Y los cromosomas ustedes saben que son de esta forma. Cada dividido por un centrómero, y ahí está el cinetocoro. Y cada parte, cada brazo entero se le denomina cromática, considerando brazos cortos, brazos largos. ¿Ya? Y la cromática indicaría que acá está una parte de los genes que se llama N y la otra es el otro N, por lo tanto acá están dos N representados. ¿Ya? Ahí están los centrómeros. Ya también está el cinetocoro, como les dije. El cinetocoro es donde se une el uso mitótico para la división celular. Este es el cariotipo. El cariotipo se corresponde a la cantidad total de cromosomas que tiene una especie. En este caso está el cariotipo masculino. ¿Por qué? Porque está acá el par 23, el par sexual, y tenemos que está el cromosoma X y el cromosoma Y. Ya, si fuera un cariotipo femenino, ambos serían iguales. ¿Ya? El Y es como un poco menos de la mitad de un cromosoma. Bueno, ahí está. ¿Ya? G1 es de crecimiento celular, la S es de la ADN, especie de ADN, ¿cierto? O la replicación, y la G2 es la preparación para la mitosis. Y la mitosis se consta de 5 etapas: profase, metafase, anafase, telofase y citoquinesis o citodiéresis. Toma la agua. Ya. La citoquinesis no se considera parte de la mitosis porque es simplemente una división de la célula. ¿Ya? Acá está como se vería con distinciones las distintas fases, por ejemplo. La interfase. Ya acá no se ve nada extraordinario con respecto al núcleo, ¿cierto? Está el núcleo formado, ya se ven microtúbulos que formarán el citoesqueleto de la célula, ya, y tiene una célula de apariencia normal. Pero acá ya se empieza a ver en movimiento, ¿cierto?, de los cromosomas, la formación del uso mitótico, ya conectándose a los centrómeros. Acá ya están casi ordenados en el centro de la célula, en el ecuador de la célula. Ya por eso se le dice profase tardía, porque está parecida a esta de acá, que es la metafase. Y acá está la cromática hermana y cómo se desplazan, ¿cierto?, una vez que se une acá al cinetocoro uso. Está la anafase. A ver. Cosas que nos dije acá. Ya. Acá se ve el núcleo, acá no hay núcleo, ¿cierto? En la profase, ¿qué pasa entonces? Se desintegra el núcleo de la célula. Se empiezan a armar los cromosomas, ¿cierto?, a ordenar los centriolos, se empiezan a ubicar. La profase es una etapa muy grande que se puede dividir hasta en tres, ¿cierto? Profase temprana, profase tal cual y profase tardía. ¿Ya? Acá, por ejemplo, los centriolos se encuentran alrededor del núcleo y se empiezan a ubicar en los polos. ¿Ya? Y empiezan a unirse a las fibras, ¿cierto?, de
que van a formar el uso mitótico, fibras de actina. ¿Ya? Hay fibras que van a pasar de un centriolo a otro, y hay fibras del uso que se van a unir a los cinetocoros que se encuentran en el centro del centrómero de acá, del cromosoma. ¿Ya? Una vez que ya está formada la metafase en la que están todos los cromosomas en el centro, ¿ya? Ocurre un crecimiento del uso de los centriolos, ¿ya? Y esto causa que también baje el tamaño del uso que se une a los cinetocoros, a las cromátidas, ¿ya? Y esto produce la división del cromosoma, y en que cada cromátida hermana se separa y se aleja en dirección hacia su polo, hacia los polos opuestos. ¿Ya? Después viene la telofase, en que los cromosomas, ¿cierto?, que están en cada polo empiezan a desarmarse, ¿cierto? Y se empieza a generar un núcleo alrededor de ellos. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el uso mitótico que queda en el centro, el correspondiente a los, por ejemplo, a los que el uso que une centriolo con centriolo? Ya empieza a condensarse y empieza a generar un anillo de división. ¿Ya? Y este anillo de división genera la fractura en el medio de la célula esta, ya pasada en telofase, está formado el núcleo, y esta fractura hace que se divida esta célula gigante en dos células hijas. ¿Ya? Y después, acá esta célula reanuda la interfaz. ¿Ya? Uno la puede reanudar yendo a G0 para hacer la diferenciación celular. ¿Ya? Pero estas células hijas son equivalentes a esa célula madre en cuanto a información genética. ¿Ya? Acá sale, ¿cierto?, interfase tardía, o sea, esto equivale a qué etapa, a la G2. ¿Ya? Acá se empieza a disolver el núcleo, la cromatina se empieza a condensar. Recuerden que la cromatina es la cantidad total de ADN que hay dentro del núcleo, más proteínas, ¿ya?, y moléculas de energía. El núcleo también desaparece en esta etapa y empieza la mitosis con la profase temprana. En la profase temprana ya no hay cromatina, sino que hay cromátidas. Esto se está condensando el cromosoma, y acá están los centriolos, que están formando el uso mitótico y se empiezan a ubicar cada uno en un polo de la célula. Ya profase tardía, acá estamos más cerca de la metafase, ya están unidos, están dispuestos los centriolos en cada polo, unidos entre ellos con el uso, ¿cierto? Acá hay uso entre centriolos y hay uso que va a los cinetocoros de los cromosomas. En la metafase se alinean en el centro, en el ecuador de la célula, y comienza entonces después la anafase. ¿Ya? Acá en la anafase, los milotúbulos, así que están entre los centriolos, se alargan, ¿cierto?, empujando cada centriolo en dirección hacia su polo. ¿Ya? Y al alargarse se acortan los centriolos que están unidos a las cromátidas, separando hacia el cromosoma en dos cromátidas distintas. Y así, esa era la fase. Bueno, la telofase se empieza a formar el núcleo alrededor de las cromátidas se empiezan a desarmar para formar la cromatina de este nuevo núcleo,
Y el uso mitótico, ¿cierto?, que iba entre los centriolos, ya se separa de ellos. ¿Y qué empieza a hacer? Empieza a formar un anillo de división en el centro de la célula. Acá se fractura la célula, se rompe y se divide en dos células, equivalente a la célula madre. ¿Ya? Ahí está una citoquinesis de una célula sitiada. Aparece un erizón. Ya, citoquinesis en la célula vegetal, citoquinesis es lo mismo que citodiéresis. Ya, pero acá se empieza a formar una estructura que se llama fragmoplasto. En la célula vegetal no hay centriolos. Ya. Y este fragmoplasto está compuesto de celulosa. Y genera después el anillo de división y la separación de la célula. ¿Ya? La reproducción sexual ahora, que es la meiosis. Bueno, la meiosis tiene la misma cantidad de etapas que en la mitosis, pero se divide en dos tipos de meiosis, meiosis 1 y meiosis 2. ¿Ya? Y la gran diferencia entre la meiosis es en dos subetapas con respecto a la mitosis, que son las subetapas de profase 1 y metafase 1. Todas las demás etapas son equivalentes a la mitosis. Anafase 1 con anafase 2 es equivalente a anafase de mitosis. ¿Ya? ¿Qué pasa acá en la profase 1? Acá ocurre el crossing over o entrecruzamiento. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Que sectores de cromática, de cromosoma homólogo, ¿cierto?, se mezclan entre ellos, ¿ya?, generando mayor variabilidad. ¿Ya? Esta es la variabilidad que diferencia la meiosis y la mitosis. En la mitosis no hay variabilidad, ¿por qué? Porque la duplicación del ADN original pasa a las dos células hijas, ¿cierto?, que se forman. Por lo tanto, cada una recibe la misma cantidad de ADN y esa cantidad de ADN es íntegro en relación a la cantidad de ADN que tenía la célula madre. Ya, por lo tanto, son iguales. Pero acá, con este entrecruzamiento, hay una mezcla de material genético acá entre los cromosomas, y eso hace que los cromosomas sean distintos al cromosoma original. ¿Ya? Eso se ve aquí físicamente por el cambio de color, ¿cierto? Acá no son totalmente amarillos esta cromática, y esta cromática no es totalmente azul. Ya. Y la otra etapa, que es la metafase 1, que es diferente a la metafase 2 y es diferente a la metafase de la mitosis. ¿Por qué? Porque acá hay una permutación cromosoma. ¿Ya? ¿Qué significa? Que estos cromosomas que estaban alineados de una forma se cambian de lugar, ¿ya?, con respecto a lo otro, aumentando así la variabilidad que había originalmente. Acá no se ve muy bien, ¿cierto? Se ve como igual, pero acá esto se cambia, ¿ya?, generando la permutación. Estas dos fases permiten que haya una variabilidad final en las células hijas. Bueno, la fase es lo mismo, heterofase, ¿cierto? Acá lo importante también es que acá estamos en acá es 4C, ¿cierto?, porque está el doble de la información genética, y 2N, ¿ya?, es diploide. 4C, 2N, ¿cierto?
4C, 2N. ¿Ya? Porque sigue siendo una célula. Pero acá hay una separación. Acá está mal, acá los cromosomas no están así, acá se empieza a formar, ¿cierto? Un núcleo, ¿ya? Ya que no dura nada. Esa es una diferencia. Pero acá, en vez de 4C, ya quedamos en 2C, 2N. Para cada uno. 2N, ¿ya? O también 2C, 2N por 2, ya que es la telofase 1. Después, cada célula ¿ya? Cada célula entra en una meiosis 2, ¿ya? Esta meiosis 2 es equivalente a la mitosis. La única diferencia es en la cantidad de ADN que hay, ¿ya? Y en la diploidía haploidía. Acá, 2N, 2C para cada uno. Acá no hay duplicación del material genético, como lo hay en la... Acá no hay una etapa G2 ni S en que se duplica el material genético, ya se duplicó ya, y se trabaja con lo que hay. Entonces acá sigue 2N, 2C, ya lo mismo, se dan cuenta, vieron que hay un núcleo, el núcleo que se forma en la telofase 1. Los cromosomas no se desarman totalmente, ¿ya? Algunos a veces se desarman, pero no es lo general. Acá seguimos 2N, 2C, ¿ya? Porque tenemos la misma cantidad de cromosomas. Y acá ya se empiezan a separar. ¿Ya? Pero como es una célula grande ya, no hay una división, se sigue considerando 2N, 2C. Y acá se pone N y C por 2, ¿ya? Porque se está dividiendo todavía. ¿Por qué N? Porque esto ya lleva la mitad de la información genética que tiene y ya solamente una cadena. ¿Ya? Entonces, se va a acabar el tiempo. Ya lo vamos a dejar hasta ahí.